Los puntos del próximo jueves en Sevilla se antojan decisivos en la trascendental semana que vive el Real Zaragoza. Quizás por ello Manolo Jiménez ha hablado uno por uno con varios futbolistas blanquillos buscando sacar el último esfuerzo de sus botas. La Fita y Obradovic ya han trabajado con el resto del grupo y no tendrán problemas en entrar en la lista de convocados. En rueda de prensa ha sido Carlos Aranda el encargado de destacar el lastre que supone depender de terceros. Se trata de ganar 4 o 5 partidos y después depender de los demás. Es que por desgracia nosotros no dependemos de nosotros, dependemos del que está por encima nuestra, que es el Villarreal y el Granada después, que son equipos bastante buenos, y lo que hay que hacer es ir partido a partido y no venirnos nunca abajo. Y el próximo es el Sánchez Pizjuán, enfrente un equipo que llega sin Reyes y Canuté, pero con mucha dinamita en sus filas. Bueno, pero tiene plantilla para sobreponerse a esos jugadores que no están. No está Reyes, no está Canuté, pero está Manu del Moral, está Negredo, está Nava. Al final, hablando de la parte de arriba, ya de la parte de atrás también tiene muy buen equipo, y el centro del campo también. Yo creo que va a ser un partido muy difícil, y de la única manera que podemos sacar algo positivo es corriendo el doble que ellos y jugar al fútbol también. Algo que se consiguió ante el Fútbol Club Barcelona. Los aragoneses plantaron cara a los de Guardiola, pero a pesar de la buena imagen, Aranda ha lanzado un mensaje expresando el sentir del vestuario tras la derrota. No siempre estás jodido por perder, porque pierdes, pero bueno, has perdido contra el Barcelona, que prácticamente todo el mundo lo daba por hecho. Se nos puso el partido de cara, pero a la misma vez que se nos puso de cara, se nos puso en contra rápidamente. Por la expulsión, ya no por los goles, sino por la expulsión, porque si juegas 11 contra 11 te es más fácil tapar los huecos y pillarle alguna contra. Contras que utilizarán los zaragocistas para acercar la salvación y mantener la ilusión de una Romareda entregada con los suyos.